Hola, buenas. Un saludo cordial para todos los seguidores de Cambio Colombia que nos ven a través de nuestro sitio web o a través de nuestras redes sociales. Esta vez abrimos el espacio en una nueva conversación de nivel nacional e internacional en esta oportunidad con un tema muy específico y vamos a darle la bienvenida al gobernador del Departamento del Atlántico, el doctor Eduardo Verano de la Rosa. Y específicamente, ¿por qué vamos a hablar con él? Pues porque resulta que en el mes de agosto, en los primeros días del mes de agosto, la ministra del Medio Ambiente, Susana Mohamed, lo designó, lo nominó como el embajador de Colombia en un evento más importante de temas ambientales que se va a realizar este año y que tendrá como sede a Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre. Y por eso estamos hablando aquí con el gobernador. Gobernador Verano, bienvenido a Cambio y gracias por este espacio. Reñero, mil gracias, muy agradecido con la revista Cambio por esta oportunidad de conversar. Vale. Sí, realmente tenemos la expectativa muy interesante de representar en el próximo COP16, actuar como uno de los representantes o como uno de los embajadores que va a tener Colombia en ese gran evento internacional que va a tener más de 120 países representados, donde se va a discutir y analizar y ponernos todos al día de todo lo que tiene que ver con el manejo ambiental para tratar de evitar el calentamiento del planeta. Gobernador, quisiera empezar esta charla que vamos a hablar sobre temas muy puntuales, de temas ambientales, por supuesto, que usted conoce muy bien, porque una de las exaltaciones que hizo la nominación de su nombre es reconocer su historia y su trayectoria política e institucional en el país como el segundo ministro de Medio Ambiente por allá en el año 1997 y 98, sí, si no estoy mal. Y pues quería entrar en este contexto primero preguntándole lo siguiente. Con el contexto actual que ha habido en el país de la discusión de cuán importante es o no es la COP16, incluso se llegó a hablar de que se trataba simplemente de una reunión de designados burócratas de comisiones de algunos países para venir a discutir temas en los que finalmente no se definía nada. ¿Cuál es su lectura frente a la conferencia y a la COP16? Es decir, ¿qué decir frente a estos análisis que se han hecho? El mundo ambiental está acostumbrado a que no se ponga la atención que se requiere a sus grandes reuniones que de una u otra manera han ido marcando un camino hacia la protección del planeta. Recuerdo, yo estuve como ministro del Medio Ambiente de Colombia, me tocó representar a nuestro país en Kioto. Cuando yo regresé de Kioto, que se habían dado unas directrices muy claras para evitar el calentamiento del planeta, que se habían puesto unas limitaciones a las emisiones de CO2 que cada país podía hacer, con una serie de fórmulas matemáticas muy precisas, con una serie de curvas con mucho rigor científico, y que mucha gente finalmente consideraba pues que eso había sido como una especie de pérdida de tiempo y que no tenía el rigor. Pero cuando ya en la medida en que fue pasando el tiempo y que realmente fueron dando una serie de resultados, realmente la gente entendió la dimensión de lo que ocurrió en Kioto. Recuerdo que yo fui escogido como uno de los ministros de medio ambiente, había más de 120 allí, y yo fui escogido como uno de los 3 ministros que fue a conversar con Al Gore, que había, después de una polémica muy grande con Estados Unidos, porque Estados Unidos no aceptaba las limitaciones y los requerimientos que se le estaban haciendo como país en materia de emisión de CO2 y de la necesidad de absorción de CO2, que eran los 2 grandes parámetros que se estaban manejando. Y la gente consideraba pues que Estados Unidos tenía que tener una posición muy clara y concreta de aceptar las limitaciones y todos los requerimientos que se le estaban haciendo. Estados Unidos realmente la actitud que tuvo fue un poco distante, no aceptó muchos de esos requerimientos y el tema fue subiendo de tono hasta tal punto que finalmente anunciaron la llegada de Al Gore a Kioto. Cuando llega Al Gore a Kioto, escogen 3
embajadores para hablar con Al Gore y fueron escogidos Indonesia, Brasil y Colombia. ¿Por qué? Por ser los 3 países más mega biodiversos del planeta. Indonesia porque tiene 20.000 islas y en esas 20.000 islas hay un componente biótico muy importante. Brasil porque tiene la Amazonía y Colombia porque sin ninguna duda desde el punto de vista que se lo quiera analizar y mirar es de los países más mega biodiversos. Si hablan de insectos o de culebras o de cadenas bióticas o si quieren hablar materia de fauna, de flora, desde el punto de vista que se le quiera mirar, sin ninguna duda, Colombia ocupa siempre en todas las mediciones los primeros lugares por el mundo ambiental que tiene. Entonces, por eso nosotros fuimos escogidos para conversar con Al Gore sobre este tema y tratar de llegar con él a unos acuerdos. Finalmente, ocurrió todo lo de Kioto, se llegaron a unos acuerdos que después fueron los que se utilizaron, entre otras cosas, para implementar los mecanismos de desarrollo limpio, que eran como una especie de bonos que se le daban a los países que pudiesen vender sus atributos de absorción de CO2 para que pudiesen ser utilizados por los países con mayor volumen de peligro por emisores de CO2. Entonces Estados Unidos se convertía en la talanquera para muchos de estos acuerdos. Cuando llegaba Al Gore, la discusión giró en torno a las limitaciones que tenía que tener Estados Unidos en materia de emisión de CO2 y la obligatoriedad que tenía de comprar estos mecanismos de desarrollo limpio para poder hacer absorción de CO2. Entonces, este ejemplo lo pongo únicamente para recordar la importancia que tienen estas actividades del medio ambiente que sin ninguna duda ha ido cada vez adquiriendo una mayor preeminencia, una mayor prestancia para hacerle entender al mundo lo que hay que hacer para tratar de preservar los ecosistemas del planeta de la manera más pura y que podamos tener el menor impacto de calentamiento global. Lo que está ocurriendo hoy en la Florida, lo que está ocurriendo a lo largo y ancho del planeta, son los 2 extremos que se anunciaron desde esa época en Kioto y que mucha gente se burlaba de ello, que las inundaciones cada vez van a ser más peligrosas y que las sequías también cada vez van a ser más ardientes y más prolongadas. O sea, los 2 extremos, vamos a llegar a los 2 extremos cada vez más radicales, fruto del calentamiento global, que sí existe, que sí vamos a tener una serie de problemas con nuestro planeta y que debemos tratar de preservar. En ese sentido es que queremos destacar que lo que va a ocurrir en Colombia con la COP16 es nuevamente un reencuentro de todos los países del mundo entero para tratar de revisar las metas, de revisar los procesos, de revisar los mecanismos, si están siendo útiles o no y si están siendo efectivos para tratar de disminuir la cantidad de emisión de CO2 y aumentar la capacidad de absorción de CO2. Todos estos mecanismos, por ejemplo, de desarrollo limpio, de vender bonos de un país a otro, en su momento se consideraron que eran los más efectivos y los más modernos, pero de una u otra manera hay que revisar si han tenido la verdadera utilidad que en su momento se dijo y cuál es realmente el camino por el cual va el planeta en su proceso de calentamiento global. Sí, gobernador, en el caso específico de Colombia, no sé si ustedes ya tienen una agenda de conversaciones, de diálogos, o desde su perspectiva, ¿cuál cree que son esos temas que se deberían plantear como para abrir las discusiones más grandes? Por ejemplo, usted puso el ejemplo de la Florida, pero está pasando ahora el tema de la sequía aquí mismo en el Amazonas, está pasando en su departamento o en la región Caribe el tema de la pérdida del bosque seco tropical, por ejemplo, la pérdida de los manglares. ¿Cuál cree usted que deben ser las líneas principales que debe proponer Colombia aparte de otros de los que la ministra ya ha hablado y que le voy a proponer que hablemos en el resto de minuticos que nos queden? Bosques tropicales secos. Yo creo que sin ninguna duda para nosotros es un tema fundamental.
Como también todo lo que tiene que ver con erosión costera es otro de los temas fundamentales. Protección y manejo de corales también es otro de los temas fundamentales que nosotros tenemos. Y también la parte de recuperación de las rondas hídricas también es un tema fundamental para este COP16. En fin, nosotros tenemos unas tareas, unos problemas identificados perfectamente por nuestro sistema ambiental y que seguramente pues, nos obligarán a llevar unos documentos, unas tareas donde podremos participar en el Salón Azul o en el Salón Verde, que según corresponda, y poder realmente avanzar. Y tratar de influir para que, fruto, como conclusión de toda esta COP16, salgamos fortalecidos, no solamente como país, sino también con las herramientas cada vez que deben ser más poderosas para que podamos manejar todos los temas de deterioro ambiental que en estos momentos son cada vez más severos. Nosotros, vuelvo y repito, muy interesados en los manglares, muy interesados también en los bosques tropicales secos, muy interesados también en el tema de erosión costera, muy interesados también en las rondas hídricas. Vale. Uno de los grandes retos que planteó el ministerio o la ministra es de que se debería conversar hacia la posibilidad de generar mucho más desarrollo, pero con los límites que usted planteaba en la anécdota con Estados Unidos de los límites ambientales, ¿verdad? ¿Usted sí cree que en algún momento de la historia vamos a poder coordinar esos puntos de lograr desarrollo que traiga bienestar económico y social a la mayoría de los países miembros de estas conferencias y poder llegar a un límite o plantear algunos límites serios sobre las condiciones y el manejo ambiental? Es el reto, Reiniero, ese es el reto. Porque todos queremos crecer, todos queremos desarrollarnos. Y evidentemente, a mayor procesos de desarrollo económico, seguramente habrán cada vez más actividades que de una u otra manera deterioran el medio ambiente o tienen un impacto ambiental. Entonces, el gran reto es cómo escoges la ruta de tu desarrollo económico respetando al máximo todos los ecosistemas y el medio ambiente. Ese es, sin ninguna duda, el gran reto que tenemos todos como países. Yo creo que la oportunidad que nos brinda la COP16 es para llevar lo que pensamos y lo que hemos hecho cada uno en materia, por ejemplo, de manglares, que para nosotros los 56.000 hectáreas de manglares que nosotros tenemos aquí frente a Barranquilla, en el Parque Salamanca, eso es sagrado, eso es sin ninguna duda una de las fortunas más importantes que tenemos nosotros desde el punto de vista ambiental, pero es víctima permanente y constantemente de incendios forestales, causados muchas veces por el hombre y otras veces por cuestiones de la misma naturaleza. Pero de todas maneras, ¿cómo manejamos temas como ese? ¿Cómo de una u otra manera manejamos el tema de erosión costera? Tenemos dos graves problemas de erosión costera. El de Parque también Salamanca, a la altura del kilómetro 19, y lo que tenemos también en Santa Verónica, donde tendremos seguramente que avanzar en descubrir cómo mejoramos todos los mecanismos de protección del medio ambiente y especialmente de esos ecosistemas que están hoy degradados y con dificultades. Entonces, mucho tenemos que resolver, tenemos que avanzar, tenemos que llegar con unas tareas elaboradas para poder intercambiar documentos, experiencias, conocimientos y salir de ahí fortalecidos y con toda seguridad, revisando todo lo que está haciendo cada país y seguramente en las mesas de trabajo que se han dispuesto poder sacar conclusiones que nos permitan desarrollar una agenda nueva y revisada y definitiva de lo que tiene que ver con la protección medioambiental. Bueno, sabemos que está en medio de una agenda bastante apretada. 3 preguntas más. El presidente Petro ha insistido mucho en la proposición del cambio de deuda por protección ambiental, como usted ya nos los comentó en su respuesta inicial. ¿Usted sí cree que en algún momento, es decir, va a haber un consenso mundial sobre este acuerdo de poder reemplazar el pago de las deudas por programas de protección ambiental? Bueno, me imagino, por lo que te escucho,
que lo que quiere el presidente Petro es buscar mecanismos atractivos para los países para que utilicen estos mecanismos económicos para la protección ambiental. Cuando se lanzaron los mecanismos de desarrollo limpio, precisamente era que nosotros, por ejemplo, hay unos países que tienen bosques que tienen la capacidad de absorción de CO2 y hay unos países que emiten demasiado CO2. Entonces, ahí se encuentran dos clases de países que tienen dos características diferentes, opuestas, pero complementarias y que por lo tanto pueden hacer negocios. Y si yo tengo capacidad de absorción de CO2 y puedo vender esos mecanismos de desarrollo limpio a los países que emiten demasiado CO2, el país se podrá presentar ante la comunidad internacional como un país que ha logrado el equilibrio de emisión con absorción a través de estos bonos. Entonces, por eso son los mecanismos de desarrollo limpio. De igual manera, podría utilizarse el manejo de las deudas como parte de los incentivos económicos que se le den a los países para que puedan disponer de sus bosques o puedan disponer de sus procesos que necesitan en caso de que sean demasiado emisores de CO2 y tengan que comprar bonos de absorción de CO2. Gobernador, uno de los puntos que le vemos que ha planteado el gobierno es muy puntual, pero sí queremos que nos dé como su opinión como gobernador y como representante, por supuesto, ante la COP. El gobierno ha venido planteando que negociar con Estados Unidos un acuerdo como existe con Perú y con Bolivia, creo que son las dos naciones que lo tienen, sobre el manejo de la hoja de coca para acabar definitivamente el tema de la aspersión y la fumigación con glifosato. ¿Cuál es su posición personal y como embajador en la COP del manejo de este tipo de problemas, por ejemplo, que traen tantos problemas al medio ambiente, es decir, los conflictos como por ejemplo el mercado de la hoja de coca? La coca ha sido el problema más grave que ha tenido Colombia y que ha impactado los ecosistemas. Porque lo que se hace es que sencillamente, como una gran solución, que no estamos de acuerdo, es la fumigación. Y por esa vía, los cultivadores de coca lo que hacen es que saben que tenemos una capacidad de, por ejemplo, de fumigación de 1.000 hectáreas, por decir cualquier cantidad. Entonces ellos siembran 2.000 para que se la fumiguen y 1.000 que son las que necesitan para poder sacar sus mercados. De esa manera, a través de fumigar, hemos ya destruido más de 250.000 hectáreas de bosques pues amazónicos y que son los especializados y son los más importantes para la absorción de CO2. Entonces, la coca tiene que tener una solución diferente a la de la fumigación, porque por esa vía, a más fumigación, pues habrá más siembra, y a más siembra es destruyendo selva amazónica, y eso es lo que no tiene perdón, eso es lo que no tiene explicación, eso es lo que no tiene justificación. La que ha asumido Petro es no fumigar, y de todas maneras estamos en este momento, creo que en la más alta siembra de coca que ha habido en toda la historia de Colombia. Pero ahora, la última puntual, otro de los temas planteados es el tema de la transición energética. Fue uno de los temas de la bandera de la campaña del presidente Petro y que ha venido insistiendo en esto. ¿Usted cree que hay que hacer un periodo muy largo de transición? Es decir, para hacer esos cambios de generación de energía, lo estamos viendo ahora ya lo hicieron hace unas horas, los gremios de la energía alertaron sobre un posible apagón, ya está pasando en Ecuador. ¿Usted cree que hay que tomar medidas drásticas de una, es decir, volcarse a invertir en la transición energética, o qué hay que hacer para evitar que todo esto siga pasando? Todo eso es lo que tenemos que analizar de una manera debida. Acabamos de encontrar muy cerca de Barranquilla, a menos de 3 kilómetros offshore, o sea, mar adentro, unas cantidades de gas de 6 teras. Para que entendamos qué son 6 teras, Colombia ha consumido, desde que encontró chuchupa y ballenas,
2 teras. Chuchuco y Ballenas tenían 2 teras. Y esos 2 teras nos ha permitido vivir todo el gas que necesitamos durante estos últimos 45 años. Y ahora acabamos de encontrar, cerca de Barranquilla, 6 teras. O sea que podríamos vivir de reservas de gas con todos los gastos que necesitamos hacer en los próximos años. ¿Eso qué indica? Pues que tenemos unas condiciones de entender muy bien cuál debe ser nuestro proceso de transición energética. Es cierto también que en el caso específico de Barranquilla, del Atlántico, que tenemos esa capacidad de gas, también tenemos, conjuntamente con La Guajira, la más alta luminosidad y la más alta cantidad de vientos. O sea que seremos sin ninguna duda uno de los terrenos fértiles para la transición energética, sea cual sea la que se defina que queremos tener. Porque bien sea energía solar o energía eólica, obviamente que se tendrá que poner en nuestro territorio. Ya efectivamente se ha puesto más de 800 megavatios cerca en la zona de Polo Nuevo Ponedera, más de 800 megavatios de energía solar y más de 100 megavatios de energía solar en la carretera que va de Sabana Larga a Manatí. O sea, lo que indica que hay mucho interés en nuestro territorio por su luminosidad y también por su capacidad de vientos. Sin embargo, por eso es que nosotros estamos insistiendo en la importancia de constituir una empresa promotora de energías renovables como una manera de poder nosotros promover más proyectos de carácter público en materia de energía, de transición energética. Porque en este momento nosotros no tenemos esa capacidad institucional y estamos viendo que esto es un negocio de grandes ligas. Fíjense ustedes que los grandes proyectos, obviamente se habla de comunidades energéticas, de municipios energéticos, de sociedades energéticas, etcétera, etcétera, pero realmente son proyectos pequeños de 5 megavatios, de 2 megavatios, de 10 megavatios. Pero para los grandes megaproyectos, que son los que realmente se van a institucionalizar en nuestro territorio, se necesitan unas corporaciones con una capacidad de promoción de esos negocios y que tengan capacidad económica para la inversión primigenia que hay que hacer. Evidentemente, es necesario tener unos factores de conversión de energías solar y especialmente eólica, que es la capacidad que nosotros tenemos, y tomar unas decisiones de fondo con respecto al gas. El propio gobierno le ha dado como un compás de espera al gas, a pesar de que acabamos de encontrar unas cantidades muy grandes de gas en nuestro territorio, muy cerca de Barranquilla, y que eso seguramente pues, nos dará una mayor capacidad y una nueva visión de lo que debemos hacer en materia energética. Pero este proceso de transición energética es una realidad, llegó para quedarse, hay que hacer toda la transición hacia la energía eólica y solar y ver qué se va a hacer con el gas. Vale, y la última que sí muy puntual, el convenio sobre la diversidad biológica establecido en 1992 en Brasil, que es por el cual se rige la Conferencia de las Partes, es decir, la COP16, estableció 4 líneas generales y 23 metas. Entre esas líneas, una muy llamativa es que de aquí al 2030, el 30% de las áreas continentales y las áreas oceánicas deberían estar establecidas como áreas protegidas. Para terminar, gobernador Verano, ¿usted ve con positivismo llegar a esas metas y a esa meta específica o cuál es su análisis? Yo creo que hay que hacerlo, yo creo que no hay ninguna duda. Nosotros seremos juzgados como generación por lo que hayamos hecho en materia de protección ambiental. Y una de las maneras ya inventadas, ya avanzadas, ya desarrolladas, es que para poder hacer realmente protección ambiental tiene que ser a través de la definición de áreas protegidas a manera de parques. Nosotros prácticamente lo que hemos aumentado el área de parques nacionales en nuestro territorio es muy importante y sin embargo, a pesar de estar declaradas como zonas de parques, también
hay que reconocer que en muchos de esos parques tenemos en este momento cultivos de coca, lo que indica que no simplemente declarando zonas de protección, zonas protegidas o zonas de parque, es como se acaba el problema. El problema se acaba es porque realmente tengamos una concientización colectiva y una actividad de vigilancia constante y permanente para tratar de evitar la utilización de nuestros bosques, de nuestros parques, de nuestros sistemas amazónicos, nuestro sistema del Darién, que es de los más importantes que tenemos, como zonas de cultivo de coca, y que por lo tanto se va devastando cada vez más zonas de parques, zonas de bosque para la utilización como zonas de producción de coca. Vale, muchas gracias nuevamente, señor gobernador. Y ahora, pues, en estos días le vamos a tener que decir embajador ante la COL. El gobernador Eduardo Verano del Atlántico nos acompañó en esta conversación para todas las redes sociales de Cambio y para nuestro sitio web. Muchas gracias y mucha suerte en esta misión tan importante en los próximos días, gobernador. Mil gracias a ti, Rainiero. No sabes lo que te agradecemos esta oportunidad. Bueno, buena tarde a todos y gracias por conectarse a Cambio.